sociedad y en nuestra actualidad que está dañando seriamente los matrimonios. Número 2, porque el divorcio es un tema escabroso, pero frecuente en las iglesias. Y los cristianos no estamos exentos de pecar, y la iglesia debe saber qué hacer y cómo enfrentar este tipo de situaciones. Es una realidad que no podemos o que la iglesia no debe tratar de ignorar. Y número 3, porque Dios ha dicho algo al respecto del tema y a nosotros nos debe interesar qué Dios ha dicho y revelado en las Escrituras. Si quisiéramos, y aquí hago un paréntesis, y debiéramos querer saber qué piensa, qué cree, qué siente Dios respecto al tema del divorcio, no tenemos que hacer grandes esfuerzos ni recorrer grandes distancias para conocer la respuesta de Dios. La Escritura, la revelación de Dios es clara y no deja lugar a segundas opiniones. Dios aborrece, Dios odia el divorcio. Abominación al Señor es el divorcio. Y no importa el punto de vista que usted tome o quiera tomar en el asunto del divorcio, usted debe tener algo muy en claro. Dios ha dicho, yo aborrezco el divorcio. Y no solo eso, yo aborrezco también a quienes se manchan y a quienes encubren esa iniquidad. De aquí es que vamos a partir. Y si usted quiere argumentar al respecto, hágalo basado en las Escrituras, no en las opiniones de nadie. Ahora quiero que nosotros darle nuestro primer encabezado acerca del tema. Y lo pongo en un solo título. Vamos a tratar 3 aspectos: matrimonio, iglesia y Estado. Y usted va a ver por qué. Primero, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución establecida por Dios en la cual un hombre y una mujer deciden unir sus vidas. Y una vez tomada esa decisión, no hay marcha atrás. Génesis capítulo 2, verso 24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán una sola carne. De acuerdo con la Biblia, el plan de Dios es que todo matrimonio sea un compromiso de toda la vida. Cristo, el Hijo de Dios, en Mateo capítulo 19, verso 6, dijo lo siguiente, así que ya no son 2, sino 1, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora debemos preguntarnos, ¿quién o qué regula el matrimonio? ¿La iglesia o el Estado? Sin lugar a dudas, la regulación está dada por la palabra de Dios. Pero debemos entender que Dios ha creado 2 órdenes, el orden espiritual y el orden temporal, y Dios gobierna ambos órdenes por medio de 2 instrumentos totalmente diferentes. El orden espiritual tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios, de la verdad acerca de Dios, el crecimiento y desarrollo de los hijos de Dios, el evangelismo, la administración de la disciplina y la membresía de la iglesia y la administración de los sacramentos, bautismo y la santa comunión. Ese orden es regulado únicamente por la iglesia. El orden temporal o de las cosas temporales son reguladas por el Estado, como la economía, la política, la impartición de justicia, y el matrimonio propiamente corresponde al orden temporal, no al orden espiritual. Es decir, el matrimonio es regido y avalado por Dios mediante las autoridades civiles legítimas que Dios ha puesto en su soberana voluntad.
El matrimonio es un evento que es propio únicamente del orden temporal. ¿Por qué? Mateo capítulo 22, verso 30 dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio. Cuando habla de resurrección está hablando de la vida eterna. En el reino de los cielos ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. La sociedad, por medio del Estado o las autoridades civiles y las legislaciones, tienen la habilidad de pronunciar o avalar legalmente un matrimonio. El Estado tiene la responsabilidad de vigilar que las normas morales y éticas dadas por Dios se respeten, y como todo administrador, las autoridades darán cuenta a Dios si cumplieron ese deber o si alteraron la ley de Dios por medio de legislaciones que conduzcan o puedan conducir a los ciudadanos a violar la ley de Dios. Pero en todo caso, esas autoridades son puestas por Dios. Romanos capítulo 13, verso 1 dice, sométase toda persona, y aquí está la iglesia, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no existe autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, en consecuencia, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Si resistimos a las leyes civiles que Dios ha puesto, nos estamos oponiendo a Dios. Romanos capítulo 13, verso 4 dice, porque es servidor, y está hablando del juez, de la autoridad civil, porque él es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En otras palabras, esa persona es un siervo de Dios y Dios ha puesto una espada en su mano. Y la palabra espada es empleada para hacer de nuestro conocimiento que esa autoridad es puesta por Dios para ejercer o aplicar justicia en el orden temporal. ¿Qué pasa si el gobierno no se sujeta al marco bíblico y moral de Dios? Hechos capítulo 5, verso 29. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Es verdad que la misma ley que te une avala el divorcio. La primera, unir, es avalada por Dios. Lo segundo, no es avalada por Dios. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando dos personas están ante el juez, lo que está ocurriendo es que el juez, puesto por Dios, está uniendo delante de Dios y facultado por la ley de Dios a los contrayentes. Y Dios está avalando ese evento porque Él mismo constituyó la ley y Él mismo constituyó la autoridad. Y es importante entender esto porque erróneamente se cree que el matrimonio que vale es el de la iglesia. No hay ningún dato ofrecido por las Escrituras que avalen esa opinión. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesús nunca ofició ningún casamiento, ni sus apóstoles lo hicieron. Usted puede ir a Juan capítulo 2 y usted va a ver a Jesús ahí en las bodas de Caná. Y Él no está oficiando la boda. Él está ahí como un invitado, por cierto, un invitado especial. Pero lo cierto es que Él no está oficiando la boda. ¿Por qué? Porque el matrimonio se considera una ceremonia civil. En el Antiguo Testamento, los padres de familia o de clanes eran los que administraban tanto los órdenes espirituales como temporales de su familia o clan. Génesis capítulo 24, leemos que Abraham busca esposa para Isaac, su hijo. Abraham encomienda al siervo de la familia ir a buscar una esposa para Isaac. Encuentra que Rebeca es la mujer indicada. Habla con la familia de Rebeca, entrega la dote y cuando se la quiere llevar, el hermano mayor y la mamá de Rebeca le piden que la deje 10 días. Es posible que el papá de Rebeca haya fallecido y por eso el hijo mayor está a cargo. El siervo de Abraham le suplica que no le hagan demorar. Entonces los parientes de Rebeca
sugieren preguntarle si ella se quiere ir o no. Y ella responde positivamente. Y lo que hicieron el hermano y la madre de Rebeca fue bendecirla. Rebeca llega y conoce a Isaac. Y el verso 67 dice que Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de su madre Sara, ya fallecida, y se unió con ella. ¿Quién bendijo esa unión? Abraham, el líder del clan. El mismo caso de Jacob con Raquel y Lea, en donde Labán, padre de Raquel y Lea, es quien entrega y la une. A quien le reclama después Jacob es a Labán, el padre. Es el mismo caso con Sansón, en donde incluso el padre de la esposa de Sansón entrega a su hija a otra persona. Sansón ataca y arrasa con las cosechas, y quien juzga y condena al padre de familia y a la novia es el rey. En el libro de Ruth, cuando Booz se casa con Ruth, los ancianos, es decir, los líderes civiles de la ciudad, son quienes avalan la unión y dan la bendición a la unión de Booz con Ruth. Otro ejemplo, cuando David mata a Goliat, el premio que era la mano de la hija del rey. Y cuando David mata a Goliat, quien entrega la mano de Mical y los une es el rey, ningún sacerdote. Con la introducción de la ley de Dios, el Señor claramente hizo una distinción entre los dos órdenes. Instituyó sacerdotes que mediarán entre el pueblo y Dios, y a su vez príncipes y gobernadores que administren el orden temporal. Y para regular el orden temporal, esas autoridades debían juzgar conforme a la ley de Dios. Escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 17, del verso 18 al 20. Y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes y levitas. Está hablando del rey. La va a tener consigo y la leerá todos los días. ¿Para qué? Para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. ¿Para qué? Para que no eleve su corazón sobre sus hermanos, es decir, para que no sea un tirano, para que aplique la justicia y no se desvíe del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él, sus hijos en medio de Israel. Al rey le estaba prohibido además, o para cualquier autoridad civil, querer tomar el lugar de un administrador, el orden espiritual. Cuando intentaron hacer o asumir una responsabilidad del orden espiritual, Dios los castigó severamente. En una ocasión, Usías, rey de Israel, se había vuelto poderoso, y dice la palabra de Dios que se hizo arrogante, y esa arrogancia, dice la palabra de Dios, literalmente lo llevó a una desgracia. ¿Y qué hizo? Se rebeló contra el Señor. Y dice que se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar, algo que no le correspondía. Y dice la palabra de Dios que detrás de él, el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón. Salga ahora mismo del santuario, pues usted ha pecado, y así Dios va a tener misericordia de usted. Y dice que esas palabras enfurecieron a Usías, y que aún tenía en su mano el incensario listo para ofrecer la ofrenda. Pero en ese mismo momento, en el templo del Señor, delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver Usías que estaba leproso, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes lo expulsaron del templo rápidamente. Y dice la palabra de Dios que él mismo se apresuró para salir del templo, pues Dios lo había castigado. Y dice la palabra de Dios que el rey Usías se quedó leproso hasta el último día de vida.
y tuvo que vivir aislado. Y esto quiere decir que no regresó al palacio. Lo tuvieron que sacar de la ciudad y vivió fuera de la ciudad, porque esa era orden de la ley. Todo leproso tenía que estar fuera de la ciudad. Y le prohibieron volver a entrar al templo del Señor. Lo que tenemos entonces es la clara distinción entre ambos órdenes. Dicho esto, entonces quiero darle un poco de la boda eclesiástica. Todo el rito eclesiástico de una boda actual no tiene raíces bíblicas, sino que tiene sus raíces en la cultura grecorromana. Modestino, jurista del siglo III después de Cristo, escribe un libro donde relata la ceremonia del matrimonio, y cito textualmente: la celebración del noviazgo de los contrayentes se realizaba en una ceremonia en que se reunían ambas familias. El novio ofrecía regalos a la novia, entre ellos un anillo de hierro, más tarde de oro, el cual era colocado en el dedo anular de la mano izquierda, debido a que en la antigüedad se creía que este dedo se comunicaba con el corazón a través de un nervio. Para la ceremonia, la novia se vestía con una túnica que era blanca y le cubría hasta los pies, y la cabeza estaba cubierta con un velo. El novio y la novia juraban delante de las imágenes de Lares y Penates. Previo, el esposo debía aguardar al pie de las escalinatas del templo para recibir a la esposa y juntos presentar su ofrenda a los dioses mencionados. Las arras eran dadas al novio como garantía de la dote de la novia que ahora pasaba a su propiedad. El novio, por su parte, entregaba pequeñas imágenes de los dioses de su familia como señal de buena suerte y lealtad. Fin de la cita. El lazo fue agregado por la Iglesia Católica con la señal de la cruz, y con esto la Iglesia Católica validaba un matrimonio. En suma, lo que tenemos hoy es un sincretismo de ceremonias grecorromanas aderezadas con un poco de pensamiento judeo-cristiano. Si el matrimonio que vale es el de la iglesia, la pregunta es: ¿de cuál iglesia? ¿La católica? ¿La mormona? ¿La islamita? ¿La de los testigos de Jehová? No. Tendríamos que concluir en que debe ser la iglesia del Dios verdadero, la cristiana. En ese caso debemos concluir que todos los que están casados por lo civil y que no estén casados por la iglesia cristiana están en adulterio. La iglesia y los pastores entonces tienen un serio problema, porque no son pocos los matrimonios casados por lo civil y por otra iglesia. ¿Se da cuenta del error? Si una persona es cristiana y pertenece a una comunidad cristiana, es completamente lógico que él quiera y deba celebrar su unión en la iglesia donde él o ella ha pertenecido. Al hacer esto, tiene como testigos a los hermanos en la fe y como guía al pastor de la comunidad. Y escuche, el pastor no une. ¿Él qué hace? Él bendice y pronuncia bendición sacerdotal sobre el nuevo matrimonio. No los está uniendo porque eso ya se efectuó ante el juez civil. Sin embargo, la boda eclesiástica es una gran oportunidad de anunciar el evangelio. En nuestra cultura, la boda por la iglesia se trata de la novia, del vestido, de la comida, de los pajes, del viaje, del velo, Pero ahora que estamos en Cristo, sabemos que el centro de la boda no es la novia ni es el novio, es Cristo. No es la fiesta, no es el vestido, no es la comida, es Cristo. Y es importante para nosotros recordar tres cosas. En una boda buscamos glorificar a Dios a través de nuestra unión. Número 2, la ceremonia se trata de Jesucristo, de alabarle, de bendecirle, de agradecerle por ser parte de nuestra unión, por darnos la oportunidad de unirnos en su nombre. Y número 3, decimos nuestros votos comprometiéndonos a representar en nuestro matrimonio el mismo tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. Todo matrimonio, hemos pasado todas estas pasadas creo que 9 semanas hablando de esto. Todo matrimonio debe reflejar la unión de Cristo con la iglesia. El esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia,
y la esposa debe someterse a la autoridad del esposo como Cristo se sometió a la autoridad del Padre. Amén. Habiendo dado la pauta acerca de la regulación del matrimonio, es importante recordar cuál es el propósito del matrimonio antes de considerar profundamente las palabras de Malaquías. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Número 1, si tomamos en cuenta los sermones anteriores y si le agregamos Efesios capítulo 6, verso 4, que vamos a ver en unas semanas después, donde dice, hijos, obedeced a vuestros padres, podemos concluir primeramente que el propósito del matrimonio es establecer un hogar de fe controlado, lleno por el Espíritu Santo. Amén. Número 2, es un medio en el cual varón y mujer se pueden amar y cuidar mutuamente. Repito las palabras de Pablo, esposos amen a sus esposas y esposas honren a sus maridos. Y número 3, es un lugar donde la verdad acerca de Dios y su palabra sean preservadas. Escuche Deuteronomio capítulo 6. Esto pues, los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra de la cual van a pasar vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prosperados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra donde fluye leche y miel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando en el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La familia es columna y baluarte de la verdad. Número 4 y último. El matrimonio es un espacio para proveer, es un espacio legítimo para las relaciones sexuales, de acuerdo a la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vivir juntos sin casarse es pecado. Las relaciones antes del matrimonio son pecado. El adulterio es pecado. Unirse a una persona solo por la iglesia no es legítimo. Un matrimonio por la iglesia sin respetar las leyes autorizadas por Dios no es legítimo. Por la gracia de Dios, la persona que viene a Cristo con un divorcio previo, eso queda en las cuentas de su vida pasada, como todos sus pecados pasados. Ahora es una nueva criatura y ese pecado fue perdonado en la cruz del Calvario. Lo mismo ocurre con toda aquella persona adúltera o fornicaria que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Sus pecados son perdonados, es una nueva criatura, pero ya no puede ni debe volver a esos pecados de la vieja naturaleza, sino preservarse puros. Ahora, teniendo toda esta panorámica, es importante admitir que la institución más agraviada, deshonrada es el matrimonio. Iglesias dando, otorgando o haciendo concesiones que no son válidas según las Escrituras. El Estado alterando la orden de Dios, cambiando incluso la definición de matrimonio, alterando su regulación, de manera que ambos órdenes están arrastrando a la sociedad a una continua provocación a Dios. Y lo mismo que llevó a Dios a pronunciarse acerca del divorcio mediante Malaquías es el mismo sentir, la misma opinión y la misma resolución de Dios el día de hoy. Él no hace concesiones, Él no altera su palabra, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él ha dicho, aborrezco el divorcio, odio el divorcio y a quienes se manchan y encubren esa iniquidad. Ahora, ¿qué ocurre en Malaquías? ¿Qué está ocurriendo en Malaquías? Cuando vimos a Habacuc, usted recordará que debido a su rebelión, el pueblo de Dios fue invadido y llevado al cautiverio por el imperio de los caldeos. 70 años después, se les permite regresar a reedificar Jerusalén.
20 años después habían construido Jerusalén y el templo. Lo que tenemos entonces en Malaquías es que los judíos han regresado de su cautiverio y han construido la ciudad y han reconstruido el templo. Esto quiere decir que los órdenes espirituales y civiles han sido restablecidos. Y Dios les habla por medio de Malaquías, quien es contemporáneo de Nehemías. Y sabemos que es contemporáneo de Nehemías porque en el tiempo de Malaquías el templo fue reconstruido. No le voy a leer, pero usted lo puede ver en Malaquías capítulo 1, verso 13, Malaquías capítulo 3, verso 1 y Malaquías capítulo 3, verso 10. También sabemos que fue contemporáneo de Nehemías porque los judíos estaban bajo un gobernante civil. Eso dice Malaquías capítulo 1, verso 8. Y Nehemías fue el último gobernante civil de la nación. Y número 3, porque los pecados que Malaquías reprendió son los mismos pecados que Nehemías reprendió. El sacerdocio estaba profanado, eso dice Nehemías en su capítulo 13, 29, y lo tenemos en Malaquías capítulo 1, 6, capítulo 1, verso 6 y capítulo 2, verso 9. El matrimonio estaba corrompido, eso dice Nehemías capítulo 13, versos 23 al 25 y Malaquías 2, del 14 al 15. Los diezmos eran robados porque no los estaban dando, eso dice Nehemías capítulo 13, verso 10 al 11 y Malaquías 3, del 8 al 12. Por medio de Malaquías, Dios les recrimina que sus actitudes hacia Dios eran de menosprecio, eran injustas y estaban revelando un corazón endurecido. Déjeme decirle que desde el punto de vista cronológico, el último capítulo de Nehemías sería el último capítulo del Antiguo Testamento, desde el punto de vista cronológico. En ese capítulo, vaya a Nehemías capítulo 13, mientras guarda Malaquías, Nehemías identifica un pecado en particular del pueblo. Entonces, Nehemías capítulo 13, el último capítulo de Nehemías, sería el último capítulo del Antiguo Testamento, y le voy a pedir que se ubique en el versículo 23. Dice la palabra de Dios, Nehemías hablando: vi en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab, y la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod y de otras naciones, pero no sabían hablar la lengua de los judíos. Discutí con ellos y los maldije. Incluso golpeé a algunos y les arranqué el pelo y los obligué a jurar por Dios que no permitirían que sus hijas e hijos se casasen con extranjeros, ni aceptaran como esposas para sus hijos o para ellos mismos a las mujeres de ellos. Y les dije: este fue el pecado de Salomón, rey de Israel. Si bien en muchas naciones no hubo rey como Salomón, que era amado por Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Por lo tanto, no se tolerará que ustedes pequen tan gravemente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. A uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, que además era yerno de Sanbalat. En Nehemías, Sanbalat fue una persona que trató de detener la reconstrucción. Se estaba casando, tenía de yerno a un traicionero, el horonita. Dice: al hijo de Joiada lo hice huir de mi presencia. Y él termina diciendo: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Según Nehemías, tenemos matrimonios mixtos, avalados y practicados por los sacerdotes, y la gente los estaba imitando. Lo malo agregado a esto, ya pecaminoso en sí, porque Dios había prohibido casarse con mujeres de otras naciones, es que para casarse con las mujeres extranjeras se estaban divorciando de sus esposas judías, y eso es lo que constituye la denuncia de Dios por medio de Malaquías. Verso 1, de ahí en Malaquías, dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es esta palabra. Si no oyereis y si no dicen en su corazón, y si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre,
ha dicho Jehová de los ejércitos, voy a enviar maldición sobre ustedes y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no han decidido de corazón. He aquí, dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y serán arrojados juntamente con él. Y sabrán que yo envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz, los cuales yo les di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote deben de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Sin embargo, ustedes se han apartado del camino y han hecho tropezar a muchos en la ley. Han corrompido el pacto, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, yo os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hijas de dioses extraños. Y se preguntan, ¿por qué Jehová ha testiguado contra ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guarden pues vuestro espíritu, y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio o el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Note a quiénes se dirige: a los sacerdotes. Los culpables de que el sacerdocio estaba siendo profanado y que el matrimonio fuese corrompido y los diezmos estuviesen dando, ni se esté glorificando a Dios, son los sacerdotes. Si los sacerdotes hubieran dado mejores instrucciones al pueblo, si no hubieran alterado la ley de Dios, si hubieran modelado a la gente el buen conocimiento del Señor y cómo adorarlo correctamente, Dios no los habría culpado. Esto quiere decir que es mi responsabilidad como pastor, y es su responsabilidad como padre de familia, predicar todo el consejo de Dios de acuerdo a como Él ha establecido su voluntad, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Escucha lo que dice la palabra de Dios una vez más. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Aquí se nos dice que Judá, que la nación, estaba actuando de manera traicionera. Todos los órdenes civiles y espirituales, todos traicionaron su propio honor y profanaron la santidad del Señor y la santidad con la que el Señor había cubierto a los sacerdotes. Y Dios dice: esto es odioso para mí. Es impropio de aquellos que son llamados por mi nombre. Es impropio para un cristiano. Es odioso para Dios el divorcio. Tengan en cuenta que es algo abominable para aquellos que profesan la santidad del Señor. Unirse en yugo desigual con los incrédulos y divorciarse, ambas cosas son abominación a Dios. Y lo que estaban haciendo estos hombres llamados a proclamar la santidad de Dios era que se estaban divorciando de sus esposas judías para casarse con mujeres gentiles, paganas, despreciando el pacto matrimonial que Dios instituyó para beneficio común de la humanidad, y estaban abusando de su autoridad y estaban menospreciando la ley de Dios. Quiero que veamos la queja.
Dice la palabra de Dios: prevaricó Judá en Israel, y en Jerusalén se cometió abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hijas de Dios extraño. En otras palabras, ¿qué está diciendo Dios? No se comportaron como deberían haber hecho con sus esposas. Me voy a seguir el pasaje. Dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Dios. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más tu ofrenda. Repito, número 1, no se estaban comportando como deberían haber hecho con sus esposas. Le amargaron la vida, de modo que cuando sus esposas vinieron, cuando sus familias vinieron a adorar a Dios en las fiestas solemnes, en lugar de hacerlo con gozo, las esposas estaban tan dolidas, estaban listas para romper el corazón delante de Dios, y se quejaron ante el altar de Dios y cubrieron el altar con las lágrimas, llorando, llorando y llorando, porque los varones no las habían honrado y el nombre de Dios había sido vituperado, porque se estaban casando con otras mujeres. Ellos traicionaron, no cumplieron sus promesas, las defraudaron en su manutención y dote, y tomaron concubinas para compartir el afecto, el amor que solo se le debía a la esposa. ¿Y qué hicieron para esto? A las esposas les dieron una carta de divorcio o carta de repudio y las dejaron. ¿Qué tenemos aquí? A estos varones cristianos que trataban a sus esposas como un objeto. ¿Bajo qué razón? Literalmente, la que ellos quisieran. Abusaron de sus esposas. Ellos mismos avalaron ese pecado y estaban conduciendo a la nación a hacerlo. Alteraron la ley de Dios. Y no solo le rompieron el corazón a sus esposas y destruyeron sus matrimonios, provocaron la indignación de Dios. Y mire, cuando la ley de Dios es alterada y violentada para obtener o justificar nuestros propios deseos pecaminosos, pecamos, número 1, contra Dios. Y el efecto inmediato es que humillamos o lastimamos a nuestro prójimo. Sin embargo, cuando nos apegamos a la palabra de Dios, glorificamos a Dios, y uno de los efectos inmediatos es que dignificamos a las personas. Son muchas las personas, en su mayoría mujeres, que se sienten violentadas, no solo por el marido que se quiere divorciar, sino por los propios líderes de las iglesias que no están tomando todo el consejo de las Escrituras y están validando asuntos que la Biblia prohíbe, que Dios claramente odia, y de esa manera están tratando indignamente a las mujeres. Sus consejos son claramente machistas, chauvinistas, y están dando una representación errónea del Evangelio y de Cristo, y están destruyendo matrimonios. Esto es serio. Esto es serio. Ahora quiero que veamos al testigo de este pecado. Verso 14. Este pecado está suficientemente probado por el testimonio de Dios mismo. Dios dice: el Señor ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud. Él ha sido testigo del pacto matrimonial que juraste, y ha sido testigo de todas las violaciones y de todos tus tratos despectivos, y Dios está dispuesto a juzgar. ¿Sabe? Esto debería comprometernos, incentivarnos a ser fieles a Dios, porque Dios mismo es un testigo tanto de todos nuestros convenios como de todas nuestras infracciones. Y mayor aún, Él es un testigo contra quien no hay ninguna excepción. Él nunca ha mentido, nunca mentirá. Observe que el Señor Él se declara muy agraviado en consideración de su voluntad y de las esposas perjudicadas y abusadas. Este es un principio que todo hombre y mujer debe tener en cuenta. El divorcio es un agravio a la ley de Dios,
Por lo tanto, es un agravio a Dios mismo. Le dice, ella es tu esposa, hueso de tu hueso y carne de tu carne. Es lo más, en otras palabras, está diciendo lo más cercano a ti. De todas las relaciones que tienes, lo más cercano para ti. Ella es la persona que tú escogiste y para quien decidiste renunciar al resto. Yo estaba ahí cuando tú juraste hacer eso. Yo estaba ahí cuando tú firmaste eso. Ella es la esposa de tu juventud. Ella es tu compañera. Le está diciendo, él o ella ha dado su vida, ha sido partícipe contigo en tus preocupaciones, tus dolores y alegrías. Cuando estabas en lo más bajo, cuando no eras nadie. Ella estuvo ahí. Y eso a los varones nos debe recordar una vez más, la mujer no debe ser vista como una sirvienta, sino como una compañera, con alguien que podamos tomar, de quien podamos tomar sabio consejo. Ella es la persona con la que debemos deleitarnos nosotros, espiritualmente, emocionalmente, afectivamente, físicamente. Ella es la esposa o el esposo de tu alianza, a quien estás firmemente atado mientras ella siga viva o él siga viva y él siga siendo fiel. No puedes ser liberado de ella o de él, porque es un pacto de por vida y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Es la esposa con la que has hecho un pacto y quien ha hecho un pacto contigo. Hay un juramento de Dios entre ustedes, un gran juramento que nadie debe violar. No tienes ninguna autoridad de hacer concesiones con la voluntad de Dios o adaptarlas a tu conveniencia. Eres tú quien se debe ajustar a la voluntad de Dios. Ahora veamos las razones dadas por las cuales el hombre y la mujer deben continuar hasta el final de sus vidas. Verso 15. ¿No hizo él uno y habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaban una descendencia para Dios. Guarden vuestro espíritu y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud. Si lo pasamos a nuestro lenguaje actual, Dios estaría diciendo lo siguiente. ¿No hizo una Eva para un Adán? No hizo varias Evas. Hizo una Eva para un Adán. Así como hizo solamente un Adán para una Eva. Y otra cosa, ¿no fue Dios quien los unió? En Génesis 2:24, ¿quién unió a Adán y a Eva? Dios. ¿No hizo para el hombre una sola mujer? Y Dios revela aquí, dice, ¿y qué intención tenía Dios en ello? Dios quería una descendencia que portara su imagen y semejanza, dedicada a su gloria y honor. Dios crea al hombre, crea a la mujer, les da la capacidad de reproducirse, pero los crea a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la intención de Dios al crear varón y hembra y decirles reproduzcanse con la imagen y semejanza? Que ellos tuvieran una descendencia que portara la imagen y semejanza de Dios y que de esa manera la tierra sea llena de la gloria de Dios. Eso no va a ocurrir ahora, pero va a ocurrir cuando Cristo venga. La tierra será llena de la gloria de Dios, de todos los elegidos de Dios. Semillas para servirlo y ser criados bajo su dirección y dominio. Esa para Dios, no sé para usted, pero para Dios es una buena razón por lo cual el matrimonio debe mantenerse sin contaminación y que el vínculo no se puede quebrantar. Por lo tanto, los esposos y las esposas deben vivir en el temor de Dios para que su descendencia sea una descendencia piadosa. Verso 15. Vamos a ver la precaución que todos debemos de tener. Verso 15. Por lo tanto, pon atención a tu espíritu, que ninguno traicione a la esposa de su juventud. En otras palabras, ¿no quieres pecar contra Dios? ¿No quieres prevaricar contra Dios? Presta atención a tu alma. Presta atención a tu corazón porque ahí comienza el pecado. Debes guardar tu corazón con toda diligencia. Dice, pon atención. Deben estar atentos a las primeras muestras de rebelión, de pecado, para que podamos sujetar nuestras acciones, las relaciones que podemos tener con otras personas. No va a faltar quien pareciera o que parezca que te está tratando mejor que tu cónyuge.
Guarda tu corazón, porque de lo contrario corremos el peligro de tratar traicioneramente. Si nuestros propios corazones nos traicionan, si traicionamos a Dios, ¿a quién no vamos a traicionar entonces? Va a ser tan sencillo traicionar a las demás personas, a nuestros cónyuges, si tan solo nosotros no guardamos nuestros corazones, si traicionamos primeramente a Dios. Así esencialmente es como termina la historia del Antiguo Testamento. Nehemías y Malaquías nos dan las últimas palabras. Y la última palabra del Antiguo Testamento a los sacerdotes y al pueblo es: no se divorcien. Yo odio el divorcio y a los que los practican. Lo cierto del caso es que Dios considera el divorcio como un acto pecaminoso e injustificable. La única cláusula para avalar el divorcio es el adulterio, o en caso que alguno de los dos abandone el hogar para cometer fornicación o adulterio con otra persona. Todo lo demás no tiene justificación. Y en verdad es una vergüenza y una afrenta contra Dios que incluso existan pastores o consejeros que sugieren al esposo o esposa cometer o permanecer en adulterio con unirlos en matrimonio solo porque aquellas personas solo se casaron por lo civil y no por la iglesia. Tanto la iglesia como el Estado están dando su aval al divorcio porque ya no sientas nada por la otra persona. O porque la otra persona no se somete, o el esposo no ama, porque ya no te gusta, porque tienes problemas irreconciliables, porque te diste cuenta que no era la persona indicada, por la incompatibilidad de caracteres, por circunstancias irreconciliables, porque no se casaron por la iglesia. Todo eso está fuera de justificación. Y sabe, mientras la iglesia y el Estado den su amén a estas razones para el divorcio, Dios sigue firme en su misma postura. Aborrezco el divorcio, es pecado y es injustificable. Y no solo eso, aborrezco a quienes manchan, a quienes encubren, a quienes avalan, a quienes justifican, a quienes permiten esa iniquidad. Conclusión. ¿Por qué Dios odia el divorcio? Número uno, porque el matrimonio está supuesto a reflejar la unión de Cristo con la iglesia y un divorcio altera esa verdad. Veíamos en Efesios capítulo 5:32, dice: grande es este misterio, mas digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. Si el amor que estamos llamados a tener en el matrimonio es el amor como el de Cristo, entonces nada justifica el divorcio. Como bien dice el pastor John Piper, cito: el día que Cristo se divorcie de su esposa, ese día tendrás permiso para divorciarte de tu cónyuge. Y eso nunca va a ocurrir. Ninguna de las razones argumentadas a favor de divorcio son suficientes para que ya sea la iglesia o el Estado avalen la disolución del vínculo matrimonial. Incluso cuando se dan casos de adulterio, lo mejor será tener al divorcio como última opción. Antes es necesario dar toda la consejería posible, llamar al arrepentimiento y dar un acompañamiento para la reedificación del matrimonio. Si el que cometió adulterio no se arrepiente, la persona deshonrada tiene permiso de no estar sujeto o sujeta a esa relación. En tanto eso no ocurra, no se puede separar. Si tan solo nos apegamos al texto, realmente no es tan difícil. Las escrituras no son confusas. Y sin embargo, hay personas que quieren permitir el divorcio por cualquier cosa. Quieren inventar una fórmula para el divorcio supuestamente extraída de la Biblia que da mucha flexibilidad para que la gente se divorcie por muchas razones.
Génesis capítulo 2, 24 nos da otro argumento, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta es la perspectiva ordenada por Dios del matrimonio. Esta perspectiva está por encima de cualquier opinión personal. Es una unión fuerte, independiente. Dejas padre y dejas madre. Rompes la prioridad del vínculo familiar anterior. Te unes, te aferras a tu esposa, a tu esposo. No es una relación a distancia. No es una prueba para ver si me gusta o no. Están pegados. Esta es la imagen. Están pegados. Son dos personas conectadas de manera inquebrantable, justas, buscándose, procurándose el uno a otro con esfuerzo para estar unidos en mente, voluntad, espíritu, cuerpo y emoción. Al estar haciendo el estudio, preparando el bosquejo, el término judío para matrimonio llama la atención, es kedushin. El término Kiddushin significa santificación o consagración. Todo lo que es consagrado a Dios se le considera Kadosh, santo, apartado para Dios. Ambas palabras significan algo completamente apartado para uso especial. Era usado para describir algo dedicado a Dios como posesión exclusiva de Dios. Cualquier cosa consagrada, entregada a Dios era Kiddushin. Y su único propósito era para la gloria de Dios, no por otro uso. Bueno, esta palabra se convirtió en la palabra para matrimonio. ¿Y qué dice Kiddushin? ¿Qué es esta palabra? Nos habla de gente consagrándose a sí misma, a su cónyuge, a su esposo, a su esposa. Un compromiso total, de tal manera que se convierten en la posesión exclusiva de la persona dentro de ese pacto mutuo. Yo le pertenezco a mi esposa tanto como ella me pertenece a mí. El matrimonio es una unión indisoluble, inquebrantable. Número 3, porque el matrimonio es su propia obra. Estoy hablando de la obra de Dios, porque el matrimonio es obra de Dios. Dios mismo fue el que dijo, por lo tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Esta es una afirmación interesante. El matrimonio es una obra de Dios. No estamos hablando de matrimonios cristianos. Estamos hablando de todo matrimonio en la faz de la tierra. Es una obra de Dios. Toda unión de dos personas es una obra de Dios. Y dentro del propósito del plan soberano de Dios, usted no debe separar lo que Dios ha unido. Permítame decirlo de una manera más simple, no rompa su matrimonio y tampoco rompa el matrimonio de nadie más. De lo contrario, usted está corrompiendo la palabra de Dios y está corrompiendo una institución dada por Dios. En otras palabras, usted estaría atentando contra Dios y atentando en contra de la voluntad de Dios. Fue Dios quien hizo posible la unión. Fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le creó la ayuda idónea. Fue Dios quien trajo a Eva, a Adán. Fue Dios quien sacó la costilla. Fue Dios quien diseñó el matrimonio para que fuera un estado honorable. Dios está involucrado. La pregunta es, ¿por qué entonces sucede con tanta frecuencia? Porque todos somos pecadores. Esto es efecto de la caída en el pecado. Porque vivimos en un mundo caído, porque nosotros mismos estamos caídos. ¿Y por qué prevalece tanto? Porque es una de las realidades del matrimonio. El conflicto existe. Pero ¿sabe? La única manera de superar este conflicto, cualquier conflicto, es el poder del Espíritu Santo. Si usted es cristiano, no tiene ningún argumento para decir yo no puedo hacer esto. Porque entendemos entonces que todo cristiano que está lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, tiene la capacidad, el poder de Dios para sobreponerse a cualquier conflicto, incluso perdonar como Cristo perdonó. La iglesia, de verdad, en esta primera exposición, porque la próxima semana vamos a continuar. No he querido ni he pretendido abarcar todo el tema, pero creo que tenemos suficiente para reflexionar con esto.
Tenemos que poner atención, tenemos que escudriñar celosamente las Escrituras. Colosenses 2:8 dice: miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del hombre, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ningún otro escrito, aunque venga del pastor o el teólogo más reconocido o de cualquier denominación, ninguno puede reflejar o complementar la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de todo. La palabra de Dios no admite segundas opiniones. La Biblia contiene todo aquello que es necesario para que el creyente entienda el carácter de Dios, la naturaleza del hombre y la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día las Escrituras y el matrimonio están bajo ataque, y tristemente ese ataque proviene del mundo, de las autoridades que han trastocado los límites, y aunado a esto tenemos la ignorancia y la irresponsabilidad dentro de nuestras mismas iglesias. Es triste que pastores y consejeros están tratando este tema con técnicas mundanas, con revelaciones no bíblicas, con consejería psicológica, cuando Jesús dijo claramente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Su voz es la que necesitamos oír, y las Escrituras son la voz de Dios total y absolutamente suficientes. Usted quiere argumentar, no es contra mí, es contra Dios. Y tendría que argumentar en el mismo campo de Dios. Tendría que decirle a Dios: así dice la palabra de Dios, y créame, tenemos la de perder con Él. Esta es la perspectiva bíblica acerca del divorcio. La próxima semana vamos a estar meditando acerca de la enseñanza de Jesús acerca del divorcio. Amén. Buen Dios.